Ahora sí, buenos días. Hoy tenemos la oportunidad de presentar el quinto webinar de tratamientos químicos industriales, esta vez sobre compostaje. Habíamos inicialmente pensado en hacerlo con digestión anaerobia y compostaje, pero vamos a dejar digestión anaerobia para la próxima, dentro de 15 días, porque ese tema también va muy ligado a esta actividad de procesamiento de materia orgánica. Hoy nos acompañan 3 compañías con las cuales hemos trabajado durante largo tiempo. Por un lado, ACODAL, que es la organización de ingenieros sanitarios y con la cual hemos compartido varios webinars en este momento. Hoy nos unimos a otra empresa con Medellín, en la cual en estos momentos también estoy transmitiendo. Ergen Colombia, una compañía que ha hecho y está abriendo camino para hacer compostaje, digamos, urbano, casero, para aprovechamiento de los residuos del hogar o de lo que llega de los municipios, a través del ingeniero Aníbal. Y finalmente también tenemos la presencia del Grupo Monteverde con la ingeniera Lina Ordóñez, que nos acompaña en esta oportunidad. Y ella nos va a decir unas palabras, porque han sido los fundadores de toda la organización del compostaje en Colombia. Llevan 12 congresos en la cual los hemos acompañado en todos ellos, y al mismo tiempo hacen parte de la Asociación Colombiana de Compostadores. Lina, gracias por compartir con nosotros y la gente te escucha. Hola Jairo, bueno, muy buenos días a todas y cada una de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Como primera medida, pues quiero darle un agradecimiento especial a Tratamientos Químicos Industriales por permitirnos, por abrir estos espacios de intercambio de experiencias, de conocimiento, bastante enriquecedores en estos temas ambientales. Entonces, a todo el equipo de trabajo, a los que están allí, a cada una de las personas que nos están viendo, pues agradecerles por estar aquí. Como Grupo Monteverde específicamente, pues conocemos desde hace más de 10 años el arduo trabajo que han venido haciendo TQI, especialmente con cada uno de sus productos, de las tecnologías que manejan, de las cuales estamos firmemente convencidos. Este es el camino y bueno, todos estamos trabajando en miras de aportar a los temas ambientales y ayudarle un poquito a mitigar esos impactos que de una u otra manera generamos en nuestros procesos productivos. Entonces, desde específicamente Grupo Monteverde, pues también aportamos nuestro granito de arena para transferir tecnología en aprovechamiento de residuos orgánicos a través de procesos de compostaje, de lombricultura y biofertilizantes. Eso lo hacemos a través de una agenda académica, específicamente de los congresos nacionales e internacionales de compostajes, de los cuales más adelante les daremos alguna información y les queremos invitar a que nos acompañen, ya que están conectados en este webinar, pues interesados en todo el tema de aprovechamiento de residuos orgánicos, pues que nos acompañen la próxima semana, el 12, a las 9 de la mañana, hora Colombia. Vamos a iniciar con la versión número 12 del Congreso Nacional e Internacional de Compostaje y Biofertilizantes. Entonces, bueno, no me quiero detener más en esto. Más adelante vamos a mostrarles la información y nuevamente agradecer a Tratamientos Químicos. Aquí vamos a estar apoyando todas las iniciativas en este sentido. Gracias, Jairo. Gracias, TQI. Gracias, Lina. Pues mira, este es el tema que vamos a desarrollar hoy y lo hemos llamado inicialmente, lo invitamos como parte de la normatividad que tenga que ver en todo lo que es legislación colombiana alrededor de, fundamentalmente en términos de la parte del impacto de olores. Siempre todo esto va relacionado con eso, el control, y algo fundamentalmente que creo que debemos orientar también allá, después de haber aprendido a hacer un poco de compostaje, es enriquecer y darle un valor agregado a ese compostaje. Entonces, hablamos de enriquecimiento, entonces vamos a hablar de normatividad y control de olores, una rápida visión de lo que entendemos como es el compostaje, las biotecnologías que hemos manejado durante varios años que aplican en varios rubros,
las aplicaciones en términos de la biotecnología para el enriquecimiento y pues mostrar cómo lo hemos hecho durante más de 10, 12 años en algunas compañías que han venido utilizando este producto durante 4, 5, 6, 7 años o 2 años o algunos meses, pero también es lo que queremos contarles hoy. Este es el grupo de trabajo, hemos ido creciendo, tenemos 16 años, cada año los que nos han visto, cada vez tenemos más gente, inclusive en esta época de temporada donde estamos bajo, hemos ido enganchando hasta 5 personas adicionales a lo que hay. Nuestros pilares son siempre lo fundamental, soluciones ambientales confiables. Y usted sabe que la palabra confianza es lo fundamental en cualquier relación, en cualquier aspecto donde vamos. Entonces, allí TECOI le transmitimos eso, que lo que decimos lo hacemos y respondemos técnicamente a solucionar un problema. Pilares nuestros, vocación de servicio, algo que también creo que, y además todo este tipo de trabajo son relaciones de largo plazo, porque hablamos de relaciones con clientes de varios años, y la otra parte que nos debe llevar a motivar a hacer compostaje es la sostenibilidad. Creo que ese es un término que hoy día el mundo nos pide volvernos sostenible y hacia allá vamos. En términos generales, soluciones ambientales, toda la que es la biotecnología, que lo aplicamos en varios rubros. Algo importante también que hemos derivado en eso es empezar a reemplazar toda una parte de química tradicional, cuando llamamos producción más limpia, en el caso del compostaje, donde se emplea mucha cal, por ejemplo, y eso a su vez tiene unas limitaciones por acidez o otro tipo de cosas. Aparentemente se utiliza para controlar los vectores, pero creo que hoy hay tecnologías mucho más limpias para hacer todos estos aprovechamientos y para hacer una solución mucho más rápida. Tenemos la olfatometría, que es otro campo fuerte que hemos desarrollado, que ahorita ya escucharán el nombre del ingeniero Alejandro para ponerle todo lo que es la normatividad y parte del trabajo lo que es en control de olores. Y tenemos la última parte de bienestar del hogar, que es lo que finalmente nos lleva a tener un producto para empezar compostaje en casa o separación en casa, que es parte de lo que nos corresponde. Estas son algunas de las cosas que tenemos, exportaciones de Latinoamérica en las cuales hemos hecho, y la gente nuestra en todo el país con presencia cada vez en diferentes ciudades. Hasta allí, entonces, estamos. Ahora nos acompaña el ingeniero Alejandro para hablarnos de la normatividad. Buenos días, les agradezco por acompañarnos en este nuevo webinar. El día de hoy les estaré hablando sobre el tema de, digamos, normatividad asociada en compostaje en general y ya profundizar un poco en el tema de olores. Vamos a ir hablando pues acerca de la normatividad y aclarando algunos conceptos que pues sé que son complejos de entender para algunos con respecto al tema de gases y olores. Entonces, cuando hablamos de compostaje, pues hablamos de un proceso de transformación, ¿cierto? De una materia orgánica que viene, digamos, compleja. Tratamos de solubilizarla y mediante un proceso microbiológico poder, digamos, obtener unos nutrientes para finalmente aplicarlo como abono natural. Pero lo más importante de este proceso es la valorización de esos residuos, ¿sí? Que va un poco ligado al tema de sostenimiento que hablaba el ingeniero Jairo. Entonces, digamos que hablemos de una valorización de residuos en cuanto a estos pues, residuos orgánicos que pueden ser de muchos tipos. Hablamos de residuos de la industria avícola, cuando hablamos de gallinadas, hablamos de residuos sólidos urbanos, desde que haya una buena separación en la fuente, todos estos residuos de comida que podemos compostar. Hablamos de unos residuos de la industria porcícola, la porquinasa sólida también es un residuo a compostar. Hablamos de la industria azucarera, de la industria palmicultora y pues de muchos otros residuos que puedan ser susceptibles a compostar. En cuanto a normatividad, pues a grandes rasgos dentro de la normatividad colombiana se establece que una actividad que vaya a realizar aprovechamiento y o valorización de residuos sólidos orgánicos mayores o iguales a 20 toneladas año tiene que tener licencia ambiental, tiene que solicitarla. No solo una actividad particular que vaya a hacer compostaje. Si dentro de mi actividad primaria yo
produzco más de 20 toneladas años de residuos, los cuales voy a compostar, yo tengo que sacar un licenciamiento ambiental para la actividad de compostaje. Entonces, si yo tengo mi actividad primaria es la avícola y digamos en la planta de compostaje estoy llevando más de 20 toneladas año de gallinaza, yo tendría que sacar una licencia ambiental para esta actividad particular, aparte de los permisos que estén asociados con la actividad primaria. Cuando voy a compostar menos de 20 toneladas años, no hay que sacar licencia ambiental, no hay necesidad de hacerlo, ¿sí? Porque así lo establece la normatividad. En cuanto a esto, hay pues muchos vacíos, digamos que se encuentran en las personas que lo hacen, muchas preguntas, porque muchas corporaciones suelen pedir, digamos, unos requerimientos cuando se hace un aprovechamiento menor a 20 toneladas año. En la normatividad no existe nada diferente a que este tipo de actividades pues tengan que sacar los permisos asociados a la actividad en caso de que se requieran, como por ejemplo concesión de agua, permiso de vertimientos, ya sea de las aguas residuales de las personas que estén, pues si no están conectadas a un sistema alcantarillado, o de aguas no domésticas que se puedan producir, ocupación de cauce en caso de que lo requiera, o cualquier otro tipo de permiso que esté asociado, más no que esté ligado directamente a la actividad, porque como por ejemplo les piden planes de manejo ambiental para la actividad de compostaje. En este caso es una decisión particular de la corporación que debe estar soportada legalmente, pero en la normatividad nacional no se exige, digamos, otro tipo de requerimiento para este tipo de actividades que aprovechan, digamos, cantidades menores a 20 toneladas año. Digamos que paralelo a eso, pues está ligada la resolución 1541 del 2013, que es la que habla de los límites máximos establecidos para el tema de emisión de olores, ¿sí? Y gases precursores de olor. Hay algo muy importante y es que si la actividad está ligada al licenciamiento ambiental, si se están aprovechando más de 20 toneladas años, dentro de los impactos, ¿sí? Cuando hago el estudio de impacto ambiental, yo debo establecer que uno de los impactos obviamente va a ser un impacto por olores ofensivos. Por lo tanto, o sea, yo debo establecer dentro de mi plan de manejo ambiental qué actividades voy a realizar para mitigar o para controlar esos olores. En este caso sí es directamente, o sea, sí hay, digamos que dentro del PMA se debe manejar el tema de olores y ya tengo que tener establecido qué voy a hacer dentro de mi actividad para mitigar este impacto. Cuando hablamos específicamente de residuos sólidos urbanos, pues sabemos que están relacionados también con el tema de rellenos y que en las últimas dos normatividades que salieron al respecto, pues hablamos de ya un aprovechamiento. Entonces, si una actividad va a realizar específicamente un aprovechamiento, ya sea de una cantidad mayor a 20 toneladas o menor, pues debe ya cumplir con lo que se establece en el decreto 1784 y el decreto 938. Esto específicamente para compostaje de residuos sólidos urbanos, porque pues sabemos que está ligado a una actividad de recolección, de que se debe hacer separación en la fuente y se debe, digamos, manejar bajo los criterios establecidos en estas dos normas. Los olores en compostaje, pues digamos que son inherentes a la actividad, sí. Ya vamos a ver un poco más abajo que haya una actividad que sea aerobia o anaerobia, pues van a seguir presentándose olores. Lo que va a variar es, digamos, la cantidad de olores que se genera, la cantidad de gases precursores de olor. Generalmente, o pues no generalmente, casi siempre van a ser debidos a una mezcla de gases, ¿sí? No solo a un gas ni a dos, va a ser una mezcla de gases que están compuestos por compuestos orgánicos volátiles, con compuestos derivados del azufre, sulfurados o derivados del nitrógeno, que se generan en los procesos biológicos que se dan en el compostaje. Son transitorios y cambiantes, no siempre van a ser igual. Tenemos, digamos, escenarios de mayor impacto por olor. Cuando hacemos volteo de pilas, por ejemplo, pues es un escenario donde digamos que se está fomentando que los gases salgan al medio, por lo tanto se generaría un mayor impacto y es donde pues debemos identificarlo y debemos trabajar. En cuanto a la resolución 1541 del 2013, pues
hablamos de 2 gases precursores de olor que están establecidos en la norma para este tipo de actividades, que son el H2S y el NH3, pero pues un poco de lo que yo les, digamos, quiero transmitir es que los olores no se basan solo en estos 2 gases, son gases de referencia, los cuales yo podría medir en mi proceso de compostaje y tratar de controlar. Entonces, digamos que si yo estoy disminuyendo estos 2 gases en el proceso, pues quiere decir que tal vez esté reduciendo los otros gases que pueden generar como compuestos orgánicos volátiles, como otro tipo de compuestos que se generan en el proceso, que no son fáciles de medir, digamos, no hay equipos disponibles para medirlo tan fácilmente como estos otros 2 gases. Pues se establecen unos límites máximos permisibles, pero esto es para la emisión, o sea, para las mediciones que se hacen en, en la comunidad, ¿sí? Entonces, pues ya en cuanto a lo que hablamos de gases, pues hablamos de un límite de percepción, que es la concentración de un gas en el aire, la cual es detectable. Y cuando hablo de detección, hablo de que yo lo puedo detectar, pero no lo puedo reconocer. Y ya cuando hablamos de un límite de reconocimiento, es la concentración de un gas en el aire, la cual es detectable por la nariz humana. O sea, yo puedo decir, me huele a orines, me huele a huevo podrido, o me huele a rosas, pues en caso de olores que sean agradables. Es la concentración de un gas, una mezcla de gases que permiten reconocer a qué huele. ¿Por qué lo digo? En cuanto a tema de gases precursores de olor, pues es importante hablar de estos límites de reconocimiento y límites de percepción, o en este caso odor threshold y recognition threshold, debido a que los límites son mucho más bajos que digamos, las concentraciones que pueden causar una afectación directa a la salud. Y por esa razón el tema de olores pues empieza a ser un tema tan complejo, porque pues digamos que si el amoníaco se empieza a percibir a 0.037 partes por millón, es una concentración demasiado baja, que generalmente es muy susceptible de producirse en un proceso de compostaje. Por lo tanto, es el impacto, digamos que cuando una actividad está cerca a la comunidad es inminente, porque la generación de estos gases en este tipo de concentraciones es muy factible de que se dé, y pues por, digamos, acción ya del transporte de los gases a través del aire, se da una percepción de olores por parte de la comunidad. En cuanto a la afectación de la generación de olores, hablamos de que estos procesos, digamos que necesitan oxígeno, pero la primera necesidad y digamos que la captación de oxígeno más rápida se da por parte de los microorganismos. ¿Para qué? Para hacer sus procesos de respiración y sus procesos de degradación de materia orgánica. Y a partir de esos procesos, ellos están generando estos compuestos como compuestos orgánicos volátiles, mercaptanos, sulfuros, amoníacos, aldehídos. ¿Por qué hablo de oxígeno? Porque si ellos, digamos que el oxígeno que queda disuelto en la pila, lo aprovechan para, primero, consumirlo y generar estos gases, pues hay un déficit de oxígeno posterior para que estos gases se puedan oxidar. Por lo tanto, es que en una pila siempre voy a tener, digamos que la reacción está más dada a que se produzcan gases y menos dada a que se oxiden. Por eso es tan importante la disponibilidad de oxígeno, y un compuesto que, digamos, me ayude a aprovechar todo el oxígeno, tanto para que los microorganismos puedan hacer todo este proceso biológico, como que para que también se oxiden esos gases y se puedan neutralizar, que ya mi compañero Julian les va a hablar un poco más sobre ese tema. Pero esto puede ser un poco complejo, pero digamos que da una introducción a lo que ya les va a explicar mejor mi compañero. Entonces hablamos de 2 tipos, digamos, de fases en el compostaje que se pueden dar. Se puede dar una fase aerobia, que es la que necesitamos, que es la que esperamos que siempre se dé, o se pueden dar unas fases anaerobias, o se pueden dar las 2 fases en una misma pila de compostaje. Puede que la parte de encima del compost tenga una fase aerobia, y puede que la parte de abajo del compost, que digamos no tiene tanta captación de oxígeno, y también cuando después de un tiempo de haberse hecho el volteo, tiende a ser anaerobio.
Entonces, en los procesos aerobios, pues tenemos que el principal gas precursor de olor es el amoníaco, pero ya cuando nos vamos a un proceso anaerobio, tenemos otro tipo de gases precursores de olor como el H2S, como los compuestos orgánicos volátiles, como los mercaptanos y otro tipo de compuestos que se van en baja concentración, pero que llevan a que estos procesos sean los, digamos, los que más generan olor. Entonces, algo importante es que no por el hecho de que la pila, como les decía, en la parte superior tenga oxígeno disuelto, eso no quiere decir que no se estén dando procesos anaerobios en la parte inferior de la pila. Y por eso yo les decía que estos dos gases me sirven pues como un indicador de cuál es el estado de la pila y finalmente si yo hago una neutralización de los gases y la busco hacer y mido un antes y un después, pues también me dan una indicación de si se están oxidando y neutralizando todos los gases precursores de olor, porque pues yo esperaría que si se están neutralizando el NH3 y el H2S, pues también estén neutralizando parte de los compuestos orgánicos volátiles y los mercaptanos presentes en estos procesos. Cuando hablamos de un proceso de compostaje y de los olores que se pueden producir, pues tenemos que tener en cuenta primero que tenemos diversas materias primas y que el olor va a depender de cuál es la materia prima que yo tenga en mi proceso. De ahí en adelante, pues el proceso de descomposición de esas materias primas son muy parecidos. Digamos que la actividad microbiana es muy similar, ¿sí? Aunque los microorganismos que estén presentes en un proceso y en otro pueden variar. Entonces hablamos de unos olores que se pueden producir por el NH3 o el H2S, que digamos son muy similares, pero hay otros olores asociados a la materia prima. Como ustedes lo pueden ver acá, hay una carta de olores asociada a compostaje y pues digamos que el hecho de que se presente un olor a vinagre, el hecho de que se pueda presentar un olor, digamos, a muerto, ¿sí? A pútrido, pues hay, digamos, compostaje de mortandad en la industria avícola o en la industria porcícola, va a depender entonces de la materia prima. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque como yo les decía, no se trata solo de esos dos gases, se trata primero de qué tipo de materia prima tengo, de qué otros compuestos se pueden generar, y ahí voy a obtener una mezcla de los dos gases, digamos que precursores del olor que están presentes en todos los procesos de compostaje, con otro tipo de gases que van a depender más de la materia prima que tengo y van a generar una mezcla al final que ya van a producir pues, la sensación de olor en las personas que estén expuestas a estos gases. Ya cuando hablamos de olor, que es la mezcla, digamos, cuando se mide ya la sensación que produce la mezcla de esos gases, pues la normatividad establece un límite máximo permisible que es de 3 unidades de olor en la emisión, ¿sí? No en la emisión. Esta norma es de emisión, entonces es, digamos, que lo que percibe la comunidad debido a la generación de olor en la actividad. ¿Cuál es la diferencia entre un olor y un compuesto odorante? ¿Qué es lo que estamos hablando? Un compuesto odorante es el que es capaz de generar la percepción de olor, pero no hay percepción de olor si no hay una persona que lo pueda percibir. En este caso, la comunidad. Si yo tengo una actividad muy alejada de la comunidad, pues no voy a tener problemas de olor. Ya el olor es la respuesta experimentada por la persona cuando lo percibe, cuando estos gases entran en su nariz y producen una respuesta. En general yo puedo decir que el olor de un proceso de compostaje no es subjetivo, o sea, la ofensividad no es subjetiva. Nadie va a querer estar expuesto en su casa, ¿sí?, a un olor de compostaje, porque ese olor es inmediatamente ofensivo. Entonces, hablamos de que ese olor puede ser subjetivo, pero pues digamos, no es lo mismo yo ir a trabajar, estar 8 horas en el compostaje, poder bañarme, digamos que ya deshacerme el olor, ir a mi casa tranquilo, a yo tener que estar expuesto todo el tiempo o en diferentes horas del día a medida que se van dando episodios de olor a estos olores provenientes de compostaje. ¿De dónde vienen los olores? Pues en un proceso de compostaje casi que hablamos de que todos los procesos son, digamos, susceptibles a generar olor. Desde la recolección de las materias primas, hablemos de un proceso de, digamos, de recoger gallinaza. La gallinaza inmediatamente, desde que se recoge ya y se transporta, está generando olor. La recepción y la mezcla previa para hacer el proceso de compostaje generan olores. Digamos que ya en las pilas de compostaje y el proceso de compostaje y posterior proceso de maduración volvemos a generar olor, ¿sí?
Entonces, digamos que todo el proceso es susceptible a generar olor si se están generando aguas residuales asociadas a la actividad primaria o asociadas al compostaje, también es una actividad que va a generar olor. Entonces es muy importante el control de olores, es muy importante el control porque la actividad en sí, la naturaleza de la actividad es generar estos gases precursores de olor, por eso es tan importante poder hacerlo. Además, nosotros hablamos de una acción inicial del producto en neutralizar los olores, pero como ya lo van a ver, nuestras biotecnologías no solo neutralizan olores, o sea, le van a dar unos beneficios adicionales al compostaje que van a permitir que la actividad, además de no producir olores, pues tenga un mejor compost, una mejor granulometría, una mejor cantidad de nutrientes en el compost final, que ya mi compañero se los va a explicar mejor. Entonces, para los que les parecía muy complicada, digamos, el cuadro anterior, hablamos de que si vemos un proceso de compostaje en una foto desde el aire, pues vamos a tener que todos estos procesos van a generar olor, de la entrada, las pilas de compostaje, las pilas de maduración, si hago un tratamiento de agua residual. O sea, que si yo tengo una comunidad alrededor, pues digamos que es inminente que se va a generar un impacto por olor. Vamos a dar un ejemplo muy rápido de por qué se da este impacto. No solo por tener la actividad y que la actividad genere olores, por el área que se necesita para, digamos, desarrollar la actividad. Entonces, cuando hablamos de fuentes de área, un ejemplo que tenemos son las actividades de compostaje. Las pilas, todas las pilas están distribuidas en un área, digamos que donde estoy desarrollando la actividad. Entonces, cuando yo hablo de tomar una muestra de olores, pues yo voy a todas las pilas o tomo un número de pilas representativo, como está aquí el señor, tomo la muestra en una bolsa, ¿sí? Por arrastre con aire limpio, pues hago que el aire pase por encima de la pila, arrastro esos gases precursores de olor y los tomo en una bolsa. Posteriormente, esos, digamos, la muestra de los gases que está en la bolsa se lleva al laboratorio y con ayuda de un panel hago el análisis de la concentración de olor. Este panel debe estar constituido por mínimo 4 personas. Esto me ayuda a que la muestra sea mucho más representativa, digamos que alejar esa subjetividad de la que muchos hablan. Pero en este caso, pues se ha demostrado ya en muchos estudios en Europa, con diferentes laboratorios, de que si el panel está constituido por lo menos de 4 personas, las muestras empiezan a ser muy representativas. ¿Por qué es importante el área? Entonces, ellos analizaron la muestra, digamos que tiene 1000 unidades de olor. Esto es una concentración muy bajita para un proceso de compostaje, puede haber 2000, 3000, 4000, depende de cada actividad, como les dije, el tipo de materias primas, de si estoy garantizando de que mi proceso sea aerobio o anaerobio. Entonces, el área, digamos que del proceso de compostaje es de 5000 metros cuadrados. Al final, este tipo de fuentes que son de área, son pasivas, pues yo les pongo una velocidad de salida de los gases muy baja, entonces no va a influir mucho, lo que va a hacer es disminuir la tasa de emisión de olor. Yo multiplico estas 3 variables y obtengo la tasa de emisión de olor, ¿sí? Entonces, digamos que la variable que yo puedo controlar en este caso es la concentración, porque pues el área siempre la voy a necesitar para hacer mi actividad. Por esa razón es, digamos que una actividad que genera un impacto muy alto, porque el área de la actividad tiende a ser grande y así la concentración de olor que estoy emitiendo sea baja, pues es muy, digamos, probable que yo vaya a generar un impacto en la comunidad. Y lo único que puedo hacer para disminuir esta tasa de emisión de olor, pues es hacer una neutralización de los olores o un control de olor en el proceso. Esto es un ejemplo de una modelación. Para que se tiene en cuenta esa tasa de emisión de olor, se introduce en un programa como Vermoto Calpuf con otras variables meteorológicas y topográficas para hacer un modelo de dispersión y saber cuál es el olor que se está percibiendo en la comunidad y poder compararlo con la normatividad. En cuanto a medidas tecnológicas implementadas para el control de gases en precursores de olor en procesos de compostaje, pues tenemos una diversidad de procesos que podemos implementar. En este caso, por ejemplo, los lavadores de gases o los biofiltros necesitan que el gas sea recolectado por medio de succión con turbinas,
lo cual aumenta, digamos, el costo de este proceso de control de gases de neutralización. En el caso de nosotros, digamos que nuestra aplicación va más enfocada a la neutralización por oxidación, como lo van a ver, y la forma de aplicarlo es muy fácil. Entonces, una ventaja digamos, la actividad de nuestras biotecnologías es que es muy de fácil aplicación y pues el costo disminuye. Ya finalmente, pues, nuestra empresa somos distribuidores de estas tres marcas, ofrecemos equipos para medición de gases, NH3, H2S y concentración de olores. Para las personas que estén interesadas, pues ya digamos que nos pueden contactar para darles más información. Le doy paso a mi compañero Julián. Jairo. Mi compañero Jairo. Listo. Después de escuchar un poco sobre todo lo que implica la generación de gases, la medición de olores, vamos a hablar un poco rápidamente una visión general de lo que es el compostaje. Y bueno, antes de eso creo que podríamos hacer algo de preguntas acerca de lo que acabamos de suceder, lo que hablamos, algunas inquietudes acerca de la parte de la medición de olores, y haríamos dos preguntas como para poder avanzar en este proceso. Buenos días. Muchas gracias a las personas que nos han escrito sus inquietudes y aclaraciones. Vamos a darle paso a contestar o hacer una aclaración con relación a una solicitud que nos hacen. En cuanto al licenciamiento ambiental, ¿son 20 toneladas al año o 20.000 toneladas al año? Ingeniero Alejandro, una aclaración con relación a la observación. Bueno, deben ser, ahí está mal, pero sí, son 20.000 toneladas año. Ok, muchas gracias. Mayor o igual a 20.000 toneladas año se requiere hacer licenciamiento. Ya menor a 20.000 toneladas años, digamos que no requiere licencia ambiental. Gracias. Respondemos otra pregunta. ¿En qué circunstancias es recomendable aplicar las cercas vivas para la mitigación de olores? ¿Cuál es su eficiencia? Digamos que por experiencia, la única forma de que las cercas vivas sean, digamos que hagan un buen trabajo, sería que el proceso de compostaje se hiciera debajo de los árboles, o sea, que mis pilas de compost estuvieran debajo de los árboles y al final los árboles permitieran que el olor, digamos, de que el aire no pudiera arrastrar el olor. De otra manera, si yo tengo mi proceso abierto, digamos, tengo alrededor una cerca viva, pero mi proceso está expuesto al aire que está pasando, las cercas vivas no van a hacer, digamos, un trabajo de absorción o neutralización del olor. Es muy difícil debido a que pues el olor que se genera en estos procesos es alto. Digamos que podría funcionar en este caso es que yo tenga mis pilas, digamos, debajo, o el proceso debajo de los árboles, pero creo que no es tan factible hacerlo. Gracias. Continuamos, ingeniero Jairo. Bueno, pues ya como hemos visto de la definición de compostaje, lo importante desde el punto de vista es un proceso que con la actividad de la microbiología, la incorporación de la parte del aire, obtenemos un producto que va a ser como un insumo para la producción agrícola. Finalmente, ¿qué tenemos del compost? Pues son los microorganismos propios del sistema, los nativos, la fuente de nitrógeno y carbono, que es parte de la composición de la materia prima con que se arma la pila, la incorporación de agua para mantener la humedad, la incorporación de oxígeno, que es un proceso 100% aerobio. De ahí que sale el CO2, sale agua, el vapor, en nuestras condiciones, sale calor y el compost. Aquí llama la atención en términos del calor,
que esto tiene una cantidad de energía que seguramente en otro sistema, y por eso al principio queríamos hacer un webinar donde metiéramos digestión anaerobia, porque hoy en día se lleva a que todas las materias orgánicas que van a descomponerse, ojalá se aprovechen y se metan primero a una digestión anaerobia para recuperar toda esa energía, para aprovecharla y hacer sostenible la situación. Esto es una demostración de que la necesidad de, ojalá siempre ir primero a una digestión anaerobia con producción de biogás y luego sí tener una materia mucho más procesada. Pero por hoy vamos a hacer lo del compost, este lado. Finalmente, este compost nos va a ayudar, pues, cuando lo apliquemos, a mejorar unas condiciones de propiedades físicas en la parte del suelo. Vamos a mejorar unas condiciones químicas también, porque aportamos nutrientes al suelo en este caso, y fundamentalmente mejoramos la actividad biológica. En la parte del punto de vista de tener un compostaje bien elaborado, bien definido, pues finalmente la microbiología, que es el corazón de toda esta actividad, se va a rejuvenecer y va a ayudar a que la actividad como nutriente en el suelo se dé de mejor forma. Pues la materia orgánica, empezamos, que vamos a descomponer. Recordemos que químicamente son varios aspectos, digamos, azúcares, proteínas y otras condiciones que a través de la acción de los microorganismos, nuevamente la presencia del oxígeno nos permite generar ya una materia descompuesta que se da a través de unas fases. Esas fases que vamos a tener allí, pues vamos a tener, son una fase mesófila, una fase termófila, la mesófila 2 y la fase de maduración. Allí, pues, lógicamente, cada una tiene unas características que están definidas a través de la parte del manejo de la temperatura, donde en una primera parte se degradan quizás los azúcares, lo más fácil. Luego viene una degradación de polímeros en o semicelulosas y otras ceras, otros compuestos un poco más complejos que se dan con la degradación a mayor temperatura, y también obtenemos en la etapa termófila una acción de sanitizar, entre comillas, matar ciertos patógenos que cuando lo llevemos a la parte del campo no los tengamos, sobre todo cuando tenemos compostaje de materia de los lodos municipales que hoy en día se generan en las ciudades. Y tenemos luego la degradación desde el punto de vista mesófila y la madurez o curado que al final tenemos. Esto también tiene una relación de pH, pero todas estas etapas están relacionadas a través de estos dos elementos. ¿Qué hablamos? Pues finalmente compostajes que tenemos en Colombia, fundamentalmente porque no en todas partes se da. Tenemos la parte de palma, que finalmente tenemos experiencia que al final lo vamos a hablar. Tenemos ejemplos de compostaje de gallinaza, de porquinaza, la industria azucarera, y lo que es más reciente, quizás cada día se está tomando más forma, la parte del compostaje de los residuos municipales. Ya en Colombia, inclusive liderado por la compañía que nos apoya hoy, el RIN, permite que se haga compostaje urbano, donde hay municipios en Antioquia, hay municipios en el Meta, hay municipios en Cundinamarca y seguramente en algunas otras ciudades, en Huila, donde fácilmente empiezan a hacer una separación en la fuente, a recoger los residuos orgánicos y llevarlos para hacer compostaje y aprovechar toda esta energía que nos da y llevar todos estos nutrientes nuevamente al suelo. Aquí tenemos algo que hemos querido llamar solamente como una atención. Para los que conocen a TQI y han podido probar este producto desde el punto de vista de hacerlo en casa, este producto permite que cuando sacan los residuos orgánicos en casa, los pueda separar y almacenar, le permite controlar los olores, porque quizás el gran problema del manejo de los residuos orgánicos de casa o urbanos son los olores. La incorporación de este producto, y seguramente vuelvo y recalco, los que han utilizado, permite controlar los olores inmediatamente, y no solamente los olores, sino que ya con toda esta explicación mejora los tiempos. Aquí en el caso de la mano derecha tenemos la parte de los equipos que ya se tienen en todo el país. Grandes personas, a través de Aníbal, ha dictado muchas conferencias de aprovechamiento ya en edificios, en unidades, en centros comerciales, y hacer compostaje casero. Pero esto lo decimos
vamos a la fuente, vamos a casa y podemos tener más cantidad de residuos orgánicos, más tiempo almacenados sin que impactan, y desde allí empieza el pretratamiento. Esto es solamente una invitación a que hagamos separación en la fuente y seamos cada día mucho más sostenibles. Bueno, ya desde el punto de vista del compostaje, pues lógicamente que en el pasado lo único que hacía eran arrumes de materia orgánica. Hoy en día, pues ya todo este desarrollo que hemos conocido a la mano con la gente de Lina que nos acompaña, entonces el grupo Monteverde, pues vemos que hemos aprendido a hacer compostaje, ya se arman pilas, ya se tiene una contextura, la experiencia de los ingenios. Hoy en día creo que la parte de la palma también va teniendo un mayor conocimiento de hacer compostaje con la palma, y eso nos permite mejor aprovechamiento. Aquí la idea de esto es, hay que armar pilas, eso va a depender del tipo de materia prima que se tenga para poder liberar los gases, para hacer una mejor mezcla y una mejor difusión de la parte de humedad, que es cuando se requiere repartirla y todo. ¿Qué tenemos como práctica en términos de tener compostaje? Pues finalmente quizás hay cosas muy importantes. Por un lado, lo primero es la relación nitrógeno-carbono, y esto ¿de dónde proviene? Pues qué tipo de materia tenemos, materias ricas en nitrógeno, materias ricas en carbono, y eso debe tener una relación adecuada para que finalmente el compost también tenga al final unos parámetros de calidad y sean de verdad unos buenos nutrientes cuando se aplican al suelo. Tenemos que tener una humedad también controlada, dependiendo de las fases. Hay que una sugerencia ahí que hemos encontrado en los diferentes eventos que hemos participado en todos estos años, o en los Estados Unidos o en América Latina, cuando vemos eso, pero es un resumen. La concentración de oxígeno es importantísimo, ¿no? Hay muchas personas no lo miden, pero ya hay equipos, nosotros también los tenemos para poder hacerlo. El tamaño de partícula, pues muchas veces hay que picar este material para que finalmente tengan más área de contacto y se puedan distribuir. El manejo del pH, la temperatura también, para ir mirando las diferentes etapas que tenemos. La densidad, o sea, el tamaño que tenemos dentro de un área específica, materia orgánica básica. Ahí hay varios parámetros, y esto yo iría a meterle buenas prácticas de manufactura, hay que ponerlo como un proceso, hay que poner en un ingeniero, hay que poner pasantes del SENA, inclusive, que hacen un buen trabajo, que están educados para hacer una guía, y esto es toda una actividad industrial, y ponerle ciencia y ponerle orden para de verdad tener un buen producto final. Esto es una tabla que lo encuentran seguramente en internet, de cuánto pueden tener cierto tipo de compuestos, qué tipo de relación puede dar, pero fundamentalmente partimos de una muy buena relación nitrógeno para tener un compost. Hay otras prácticas que supuestamente sanitizan o miran y tratan algo de la materia orgánica, los mezclan, pero al final si van a mirar la calidad o el tiempo no van a tener la misma dimensión. Monitoreo de humedad, que ya hay prácticas muy usuales de la mano, hay equipo para medir humedad. Tenemos también el contenido de humedad, una relación de cuánta agua se puede agregar por tonelada. Estas son unas sugerencias ahí rápidas de lo que podemos encontrar. Tenemos la monitoría del oxígeno. Personalmente, desde que inicié este proceso, los primeros equipos que compré para TQI, para poder demostrarle al cliente dos cosas fundamentales. En aguas, cuando tenemos los activados, es tener un medidor de oxígeno para medir el oxígeno en aguas. Ahora después, cuando ya lo metimos en compostaje, pues ahí se puede medir el oxígeno. Están los oxímetros, que nosotros a través de TQI también los podemos ofrecer, vender, y para que la gente tenga una herramienta. Es una herramienta para tener, al final pensemos que estamos fabricando un gran producto, y el gran producto requiere un proceso y requiere una monitoría. Aquí hay unas recomendaciones desde el punto de vista de qué pasa cuando tenemos bajo oxígeno y tenemos alto oxígeno, perdemos energía o tenemos condiciones anaerobias. Entonces, esto es muy importante, porque esto nos permite que la microbiología en condiciones aerobias trabajen, porque si no tiene oxígeno, pues cualquiera como ser vivo, nosotros al final terminamos muertos si no tenemos oxígeno. El tamaño de partículas, pues hay diferentes cosas muy sencillas que pueden realizar, caseros, con mallas, pero una metodología que pueda seguirse. El pH, la conductividad, estos son elementos que son fácilmente hoy reproducibles, o inclusive hoy con esta parte del coronavirus, pues ya por todos lados inclusive tenemos forma de medir temperatura muy rápida, que hace
8 meses no lo teníamos, pero fácilmente encontramos inclusive termómetros y pHímetros son equipos muy fáciles de conseguir. Monitoreo de temperatura, lo que les acabo de decir, también es importante tenerlo porque finalmente nos permite ir controlando las fases también que tenemos. El colocar el termómetro en cierta distancia dentro de la pila para tener un registro adecuado. Tenemos, estos son rápidamente otra compañía de Estados Unidos que representamos, donde tenemos el medidor de oxígeno, de temperatura, medidor de humedad. Ahí básicamente tenemos la primera parte. Después de este repaso rápido sobre compostaje, creo que vamos a hablar un poquito de la biotecnología, por qué insistimos en este proceso, por qué muchos nos acompañan en este proceso. Pues primero que todo, yo diría que tenemos biotecnologías biodegradables. Además, yo he dicho, no solamente biodegradables, fundamentalmente tenemos biotecnologías no tóxicas, que es importante porque necesitamos una tecnología que no mate las bacterias, necesitamos conservar la vida. Esas bacterias son las que van, en este caso las bacterias aerobias son las que van a hacer el proceso de descomposición, van a hacer la digestión. Entonces, finalmente, eso es la primera condición. Productos biodegradables no tóxicos, que es lo que tenemos aquí cuando lo utilizamos en casa. Fácil de usar, no requiere muchas cosas, no requiere guantes, lo puede tocar con las manos, mucha seguridad para la gente. Y finalmente, pues todo esto nos lleva a una cantidad de mejorar las eficiencias de los procesos. Dos, básicamente, que son el catalizador orgánico, que mucha gente ya lo conoce, que tiene dos funciones principales. Si miramos aquí, en este lado, tenemos una materia orgánica compleja, que finalmente el producto fracciona, la solubiliza o la simplifica y hace que la microbiología se lo pueda comer fácil. Todo el mundo se come lo más fácil, lo más difícil lo deja para después. Entonces, eso es lo que hace finalmente ayudarle a la bacteria que eso que es difícil de comer, pues finalmente se lo muele, entre comillas, para que lo pueda hacer. Pero por otro lado, como es proceso aerobio, el producto es un gran micronizador de oxígeno y entonces cuando lo ponemos en el agua, pues va a aumentar, los que han podido verlo, va a aumentar la cantidad de oxígeno, que finalmente el oxígeno es el que ayuda a oxidar materia orgánica y permite que las bacterias aerobias puedan hacer un mejor trabajo. Entonces, mira la importancia desde el punto de vista técnico. Tenemos una tecnología que va a ayudar a condicionar el medio poniendo mucho más oxígeno, con el aire que se pone, porque él no pone oxígeno, lo que multiplica el oxígeno que está dentro del agua y también aumenta la disponibilidad de la comida para que las bacterias esas que necesitamos allí, que vivan, que trabajan y todo, puedan realizar el trabajo. Entonces, ahí tenemos una primera condición de tecnología. Y aquí es una simplificación, como una materia orgánica compleja, la simplificamos y a través de la acción de poder repartirla, disolverla, y lo puede tocar el que haya visto y coja y se unte las manos con alguna grasa y se ponga el producto, se da cuenta fácilmente cómo la grasa se disuelve, ya pasa a otra condición y se puede ser fácilmente manejable. Y finalmente la bacteria pues tiene la función de comer y respirar y entonces en este caso el catalizador permite que esa acción se realice. La segunda, bueno, esto lo hacemos con la compañía Bioorgánica Talis, que es una compañía de Estados Unidos, la cual somos representantes para América Latina. De paso, quiero agradecer a gente de México, de Ecuador, de Chile, de Costa Rica, de Perú, que nos acompañan, de Chile, Argentina también, sé que está la gente de Argentina y nos acompañan y que han podido vivir este tipo de experiencias. También, desde el punto de vista de trabajo, algo importantísimo, que ya algo parte lo dijo Alejandro. Mira, la producción de gases que se ven allí saliendo de las condiciones anaerobias, fundamentalmente siempre de una condición, o sea, la falta de oxígeno, permite, y esto es una demostración química, técnica, que la encuentran en la literatura de la química, cómo el oxígeno oxida el gas, y esa es la explicación de cómo funciona técnicamente y químicamente si alguien lo quiere visualizar. Pero aquí hay algo importante que hay que entender, y lo hemos dicho en otras presentaciones. A pesar de que en la pila o en la descomposición de materia orgánica salen gases, y los gases viajan a través de la atmósfera, y la atmósfera tiene una cantidad de oxígeno, ese oxígeno de la atmósfera no oxida los gases, no los oxida, y hace que entonces a nosotros esos gases nos lleguen a la nariz y tengamos los olores. Pero cuando nosotros ponemos el producto, y le aseguro que muchos ya lo han comprobado, nosotros atomizamos sobre la parte de gases y el oxígeno del aire, el oxígeno que va en el agua atomizada,
reacciona con ese gas y lo oxida, y de esa manera hace que químicamente esos gases no nos provoquen una molestia. De esta manera química demostramos la acción del producto en términos de control de olores. Aquí químicamente no es agua bendita, sino una reacción química lógica en este aspecto. Bueno, aquí básicamente todo lo que implica tener una buena digestión, una buena aceleración, una buena cantidad de oxígeno y cómo la microbiología se desempeña. Pues vamos a tener una cantidad de aspectos positivos que están aquí arriba. Y lo otro importante, algo que acabo de leer aquí que me hago acordar, cuando nosotros permitimos que se libere el amoníaco, pues el nitrógeno se nos va. Y ese nitrógeno necesitamos que se quede en el compostaje, porque necesitamos una buena relación nitrógeno-carbono. Entonces, mira que si al final hacen el trabajo de hacer pruebas pequeñas, de ir escalando, de probar, se dan cuenta que pueden mejorar la calidad del compostaje. Entonces, digamos que también la acción del producto, digamos que permite un enriquecimiento nutricional, porque permite, por ejemplo, que el nitrógeno no se escape a la atmósfera y se quede en el compost y tengamos una mejor relación nitrógeno-carbono, que lo hemos comprobado en muchas formas. Entonces, allí es parte de los beneficios de una de las tecnologías que tenemos. La otra es la tecnología de microcarbono, que para nosotros nos acompañan 3 o 4 años, y realmente es maravilloso la unión de las dos, porque la primera actúa como un acondicionador del medio y esta se vuelve en la parte del nutriente que las bacterias necesitan, y una tecnología de carbono que fácilmente es asimilable, y entonces vamos a tener unas bacterias mucho más fortalecidas y fáciles de ubicar. Lo hacemos con la compañía Probiotics de Estados Unidos, que en algún webinar nos acompañó su presidente, y nos ha permitido hoy día hacer grandes trabajos en compostaje, y lo van a mirar en los casos históricos que va a exponer nuestra compañera Yurley al final. Ese es el trabajo de coger leonardita, convertirla en humus y al final tenerla como un microcarbono, que es un gran nutriente que van a necesitar las bacterias. Esta es una fábrica en Estados Unidos, en la cual nosotros manejamos la representación en Colombia y en algunos países de América Latina también. Luego, ¿qué implica tener la tecnología? Pues que finalmente es un gran transportador de nutrientes, que este tipo de productos permite que enriquezcamos la parte de la base. ¿Y cómo se hace? Pues finalmente a través del carbono, que regularmente se transporta así. No lo vean como el hexane, porque alguno me dijo que era el hexane y el hexano era contaminante. No, es la simplificación del carbono que nos enseñaron en la química básica orgánica de por allá de 12, 11 que teníamos hoy en nuestro tiempo de sexto bachillerato, y que finalmente lo tenemos. Entonces, a ese tipo de carbono se le colocan otros macro y micronutrientes que hacen parte de la digestión y hacen parte de la composición del microorganismo, que finalmente cuando se hacen los análisis se encuentra de qué se compone un microorganismo, y igualmente como los seres vivos, de qué lo componemos nosotros. Y lo que le decía, el gran transportador de nutrientes, que es el gran mensaje que quisiera encontrar. Hacemos compostaje, pero no lo hagamos solamente llegar al punto, enriquezcámoslo, porque al final estamos formando un producto que va a ser un insumo para la tierra, para los cultivos, y el cultivo, y cada cultivo necesita más o menos un determinado tipo de nutrientes. Por ejemplo, la parte por decir de algo, del banano, pues seguramente cuando nos comemos un banano el potasio va a ser muy importante. Entonces, ¿por qué no le ponemos un poco más de potasio a ese compostaje y ya lo llevamos enriquecido y le facilitamos la labor? Sobre todo porque ese tipo de nutrientes son solubles, fácilmente de disponer, que normalmente en otras condiciones, en otra presentación, son mucho más difíciles de asimilar, y acortamos las distancias y los procesos y lo hacemos mucho más eficientes. Entonces, ahí luego tenemos todas las ventajas de la tecnología del microcarbono, que ya los que lo vienen utilizando se dan cuenta de la diferencia. Y hoy TQI combina la tecnología del BOC, o catalizador orgánico, con la tecnología TMC. Bueno, aquí termino y le doy paso a mi compañero Julián, que va a hablar un poco de ese enriquecimiento del compostaje, de los ensayos, de las actividades que hemos hecho en el pasado o en el reciente futuro, en el reciente tiempo,
por ejemplo, en palma, que lo hemos hecho en la parte avícola, donde se han enriquecido esos compostajes y le permite dar un valor agregado al compostaje. Muchas gracias. Vamos a hacer unas preguntas, vamos a hacer, unas respuestas a algunas preguntas que nos están manifestando. Nos preguntan, ¿el producto que mencionan también se puede utilizar como neutralizante de olor escala mediante un sistema de aspersión? La verdad, sí. Ahorita que hable Julián, le puede mirar las diferentes formas de aplicación del producto y ahí encontrarán parte de la respuesta. Y darle respuesta a otra pregunta. ¿Estas temáticas se pueden aplicar para compostaje de mortalidad, cuerpo de animales? Mira, al final, claro que se puede usar. Los animales es materia orgánica, solamente que de la misma forma se utiliza en compostaje. Y también lo van a ver. Digamos, afortunadamente las preguntas vienen porque va a haber el caso de mortandad de gallinaza, que lo emplean en Santander. Y que ya lo hemos tenido experiencia, que ha habido en la mortandad de cerdo. Hemos tenido grandes experiencias y una de las porcícolas que la cual llevamos más de 8 años aplicando el producto, cuando han tenido esos grandes problemas de mortandad por alguna virosis o alguna enfermedad que le dan los animales y tienen 50, 100 cerdos muertos, pues finalmente es algo que, como hoy en día la pandemia, eso se convierte en un gran problema y entonces los olores es algo que afecta mucho la parte de la población y la vecindad. Allí van a encontrar la gran experiencia y lo podemos realizar en términos de aplicar el producto a la mortandad, y lo van a encontrar en la respuesta que Yurley les da al final en una experiencia directa, reciente en Santander. Gracias. Continuamos entonces con el ingeniero Julián. Muy buenos días. Muy buenos días. El día de hoy, saludos a toda la audiencia. El día de hoy, mi nombre es Julián David Argüen, de Empresa Tratamientos Químicos Industriales. El día de hoy venimos a hablar de la aplicación de biocatalizadores en el proceso de compostaje. Iniciando con lo que nos aqueja normalmente, los problemas en compostaje. Baja hidratación, humedad insuficiente, déficit de nitrógeno, baja relación carbono-nitrógeno, tenemos emisiones de amoníaco, ácido sulfúrico o compactación, vectores, y el problema que más nos lleva, largo tiempo de compostaje. ¿Cómo podemos mejorar o solucionar todos estos problemas? Estos problemas se pueden solucionar por medio de cultura de compostaje, monitoreo y tecnología. Como hablaba más allá, en la parte de atrás mis compañeros, tenemos que meter, mejorando nuestro compostaje, agrediéndole tecnología. Como por ejemplo, para la baja aireación, tenemos que realizar ciertos volteos, podemos aplicar los biocatalizadores que ayudan a disponer el oxígeno y mejorar la estructura de nuestro compostaje final. También tenemos en la déficit de materia orgánica o también en el déficit de relación carbono-nitrógeno, podemos realizar una cierta aplicación que nos conlleva a nutrir nuestro compostaje y fuera de eso a mejorar nuestra estructura, dado que nuestro producto es rico en carbono en un 70% y en nitrógeno en un 28%, mejorando nuestra estructura y nutrición de nuestro compostaje. Tenemos también en cuenta que para la aplicación y mitigación y neutralización de los olores podemos realizar la aplicación de nuestras biotecnologías para oxigenar toda nuestra pila, disminuir nuestros olores y también tener una muy buena digestión de las bacterias que manejan nuestro compostaje. También en la parte de compactación que maneja nuestro compostaje podemos mejorar con la parte de volteos y oxigenación de nuestras pilas para tener un producto final mejorado. Fuera de eso, ya teniendo una disminución de olores, vamos a disminuir lo que son los vectores como mosca o larva en nuestro compostaje. Aquí tenemos una temática muy importante, lo que es el alargamiento de tiempo de compostaje en nuestras fases.
¿Qué podemos nosotros mejorar en nuestra fase? Nosotros podemos nutrir nuestros microorganismos nativos, acelerar nuestro proceso de metabolismo y así a su vez mejorar las condiciones en las diferentes fases, desde la fase mesófila hasta la fase de maduración, llegando con un producto de calidad, nutriendo microorganismos y así mismo enriqueciendo nuestro compostaje. Formas de aplicación. Las formas de aplicación lo podemos manejar como bombas de espalda, se puede realizar también con estacionaria, con motobomba, también se puede realizar en la aplicación en lavacos, en el sistema de irrigación. Es muy importante que aquí podemos mejorar lo que es la oxigenación directamente y nutrición de nuestro compostaje. También se puede realizar la aplicación formando las pilas. Se hace una aplicación de arriba abajo, formando las pilas y tenemos una mejor oxigenación en nuestras pilas. Que es también importante, el bienestar animal. Ahorita, como estaban haciendo unas preguntas, bienestar animal es muy importante, dado que nuestras biotecnologías son totalmente biodegradables, amigables con el medio ambiente y siendo un proceso de nebulización, ayudamos a bajar la tasa de mortalidad de los pollitos, de las gallinas o de los cerdos, disminuyendo también enfermedades, dado que nuestras tecnologías capturan la molécula de amoníaco y H2S. Esto es una aplicación de biotecnología en aireación forzada. Esto se realiza en Canadá, dando en cuenta en lo que es compostaje y ensilaje. Esto es para mejorar las condiciones físico-químicas de nuestro proceso de compostaje. Aquí podemos ver cómo enseguida tenemos las mangueras donde vamos a mandar una aplicación de aire forzada. A su vez, también tenemos la aplicación de nuestro biocatalizador que ayuda, por medio de dosificación, ayuda a mejorar la disponibilidad de oxígeno, mejorando las condiciones físico-químicas de nuestro compostaje final. La tecnología de microcarbono. La tecnología de microcarbono aumenta la biodisponibilidad de macronutrientes y micronutrientes. Es un componente que nos ayuda a mejorar desde el punto A al punto B en un transporte mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es una molécula que es la más ágil y la que menos pesa y que nos puede transportar nuestros componentes nutricionales de macro y micronutrientes complejos desde un punto A a un punto B mucho más rápido. También aumenta la estabilización de nuestro sistema. TQI cuenta con la tecnología de macronutrientes y micronutrientes como trazol nitro, trazol fósforo, trazol potasio y trazol micro, que son solubles. Es muy importante tener en cuenta de que son solubles, no se bloquean por medio de las arcillas o materia orgánica. Ayudamos a mejorar nuestro compostaje y microorganismos nativos que se encuentran en nuestro medio, a reproducir exponencialmente y fuera de eso, a nutrirlo. Esto es uno de los ejemplos que hemos realizado, enriquecimiento de nutrición en compostaje en gallinaza. Podemos observar que antes que se realizaba sin aplicación de nuestros biocatalizadores, teníamos un porcentaje de nitrógeno de 2.5, teníamos un fósforo de 3%, teníamos un potasio de 1.8, a diferencia que cuando comenzamos a realizar la aplicación y enriquecimiento nutricional a ese compostaje en nuestras diferentes fases, pudimos ver el producto final con un enriquecimiento de nitrógeno de un 100%, de un fósforo de un 120% y de un potasio de un 200%. Entonces tuvimos un aumento exponencial llevándole un producto de mejor calidad, con una asequibilidad de nutrientes, potencializando un mejoramiento de suelo o un abono orgánico se puede aplicar. El enriquecimiento de compostaje sin aplicación o con aplicación se puede ver, es visible. Este es un ensayo realizado con linaza. Este ensayo podemos ver la neutralización de nuestros gases como amoníaco, ácidos, H2S, ácido sulfúrico, y también podemos ver la aceleración, la granulometría de nuestro compostaje y el mejoramiento de nuestro producto final. Este ensayo se puede realizar en diferentes compostajes para que ustedes puedan tener y ver y crecer y poder tomar esa experiencia ustedes mismos con nuestros biocatalizadores y en su compostaje. Este enriquecimiento de compostaje
ya se está realizando, lleva un tiempo ya en Argentina, la empresa Gio realiza lo que es el uso de biocatalizadores para neutralizar los olores, y fuera de eso está enriqueciendo su compostaje para ir directamente al agricultor. Como por ejemplo, si tuviéramos un cultivo establecido como los cítricos en plena fase de floración, es una necesidad de un magnesio, un fósforo, dado a eso, o un zinc, dado a eso, ellos están utilizando, metiendo nuestras tecnologías, nuestros macro y micronutrientes para mejorar la calidad de nuestro compostaje y llegándolo a un punto final con los diferentes tipos de nutrientes que se pueden tener. Los beneficios que podemos obtener por nuestra tecnología de microcarbono es un transporte más fácil de nutrientes. A su vez, vamos a tener una mejor nutrición y tenemos un amortiguamiento de pH y también lo es intercambio catiónico. Fuentes de carbono, es muy rico en una fuente de carbono. Los beneficios ocultos, aquí es donde vamos a darnos un paso, porque lo que realizamos la biotecnología es la disminución del tiempo de compostaje. A su vez, esto va a ser dirigido en dinero. Aumenta su capacidad de producción de compostaje, disminuyendo los volteos, mejoramos disminuimos los gastos de combustible, a su vez bajamos los mantenimientos de equipo. Esto todo va resumiéndose en proceso económico, en ahorro a su bolsillo. También tenemos lo que es la disminución o el menor uso de horas hombre en la planta de compostaje, y podemos estar dirigidos a otras tareas. Fuera de eso, siendo menor gasto de energía, podemos tener una reducción de costos en operación. A continuación, mi compañera Yurley va a hablar sobre los casos de éxito. Listo. Buenos días, mi nombre es Yurley Parra, soy ingeniera ambiental, trabajando para la compañía de tratamientos químicos industriales en la zona de Santander. El día de hoy les voy a explicar 5 casos de éxito con la aplicación de nuestras biotecnologías en subproductos de diferentes industrias. Nuestro primer caso de éxito es el compostaje de residuos orgánicos municipales. En este caso realizamos una prueba en compañía de un ingeniero con 31 años de experiencia en todo este compostaje en California, Estados Unidos, con Mr. Snake, que es muy conocido porque es un gran temático en este tema. Para este caso de estudio se crearon 2 hileras de residuos orgánicos. Una de las hileras se aplicó nuestros biocatalizadores a una concentración de 1% con la aspersión de un carro tanque, y a la otra pila no se le aplicó nada. Estos equipos que ven acá en la fotografía son unos equipos para medición de flujo de concentración de gases, donde se pudo evidenciar que la pila que se le aplicó nuestros BOC tuvo un aumento en la liberación de compuestos oxigenados y una menor disminución en la liberación de compuestos anaerobios, que en este caso son los más olorosos. Como lo evidencian en la siguiente gráfica, con la aplicación de nuestras biotecnologías hubo un aumento a comparación de la otra pila en la tasa microbiana y la degradación de esta materia orgánica. Es decir, que si hacemos una aplicación continua en el tiempo, vamos a poder reducir el tiempo de compostaje que se demora esa degradación. Nuestro segundo caso de éxito es en la aplicación de la industria avícola. Este es un caso que estamos manejando actualmente acá en Santander. Se están realizando a cabo 3 aplicaciones, 2 de ellas para control de olores y vectores en mosca dentro de los galpones, en cría y levante y en postura ya en jaula. Y además aplicación en compostaje de mortalidad. Como lo ven acá, en el proceso de compostaje se hace aspersión de nuestras biotecnologías en cada PIC, y con esto se logró acelerar el proceso de descomposición y tener un compostaje de menor calidad en un menor tiempo, además de controlar los olores. Yurley, discúlpame, es que no está pasando la diapositiva, estás todavía en la primera de compuestos orgánicos, no ha pasado la gráfica y en eso. Pero Revisa un poquito, ¿vale? Porque no se vio la segunda de la gráfica y tampoco ha aparecido la avícola. Siga, gracias. Ahí ya ven la gráfica.
Ahí la gráfica. Listo. Gracias, Inge. Bueno, esta era la gráfica que les estaba mencionando en el caso de compostaje de residuos orgánicos municipales, la aplicación de la pila con nuestras biotecnologías y sin nuestras biotecnologías, cómo se evidencia un aumento en la tasa de actividad microbiana y la degradación de esta materia orgánica. Es decir, que si hacemos la aplicación constante en el tiempo, vamos a tener un compostaje con mejor calidad en un menor tiempo. Para la aplicación en la industria avícola, como les mencionaba, esta es una aplicación que estamos realizando actualmente en la zona avícola en Santander. Dos aplicaciones para control de olores dentro de galpones, tanto en cría y levante como en postura en galpones de piso. Y también se obtuvo con las aplicaciones de nuestras biotecnologías, tanto reducción de moscas como reducción de gases precursores de olor. Estas aplicaciones se realizan directamente sobre cama. No tenemos problema, como nuestros productos son orgánicos, de aplicarlos con los animales dentro del galpón, y se va a ver un beneficio también en el proceso ya cuando salgan las aves de la sanitización de la gallinaza. Cabe aclarar que la sanitización no es un proceso de compostaje completo con maduración, solamente llega hasta el proceso de estabilización. Adicional, también realizamos unas pruebas en la aplicación de compostaje de mortalidad. Se realizaron 2 pruebas piloto, una con gallina triturada y las otras con las aves completas. Se hacían aspersiones con nuestros productos y se obtuvo grandes beneficios en la degradación de la materia orgánica en un menor tiempo, es decir, que el compostaje estuvo listo a comparación de sin la aplicación de nuestras biotecnologías. Cabe aclarar que este compostaje lo mezclábamos con tamo o con acerrín para garantizar lo que mencionaba el ingeniero Jairo, la carga carbono-nitrógeno para tener un buen compostaje. Nuestra tercera aplicación es el compostaje de caña de azúcar. En este caso es una industria de producción de alcohol a partir de caña de azúcar, que realiza un proceso de compostaje de sus subproductos, los cuales pueden ser hoja, cachaza, vinaza y bagazo. Estas plantas tienen cierta característica, y es que manejan unas pilas con alto porcentaje de humedad y bajas temperaturas, lo que hace una generación de gases precursores de olor. Con la aplicación de nuestras biotecnologías, que se realizaban al 1% de concentración en aspersión, como ven acá en las fotografías, después que pasaba la máquina mezcladora o la volteadora, se logró una reducción del 90% de amoníaco, como lo pueden evidenciar acá en la gráfica. Esta es una aplicación que se realizó por 4 años continuos para lograr controlar los gases precursores de olor. Nuestra cuarta aplicación, compostaje en industria papelera. En este caso es una industria que produce papel y genera unos subproductos como lo son los lodos de la planta de tratamiento de agua residual y los residuos de fibra. En este compostaje en particular, para garantizar la carga carbono-nitrógeno que nos comentaba el ingeniero Jairo, se hacía mezcla de este material, que es prácticamente celulosa a base de papel, con gallinaza o pollinaza para garantizar la carga de carbono-nitrógeno. En esta industria en particular realizamos 3 tipos de aplicaciones que se ve reflejado lo que nos comentaba Juliana anteriormente. La primera aplicación es en sistema de volteo, es decir, que se aplica el biocatalizador junto con la máquina que hace el proceso de volteo, y se obtuvo inmediatamente reducción en los valores de amoníaco percibidos con el equipo Draeger. Se obtuvo una reducción aproximadamente de un 95%. Como después que se hace el volteo se emanan olores, puede seguir generando algún tipo de olor porque el proceso de descomposición orgánica sigue. Se realizaban aplicaciones por aspersión, tanto en techo como manualmente, con una concentración del 1% de nuestras biotecnologías, y al cabo de 15 días se logró que la emanación de olor se controlara hasta en un 92%, y ya no se percibían olores a la entrada, porque desde la entrada de la compañía se sentía esa presencia. Y nuestra tercera aplicación fue ya en la planta de tratamiento de agua residual en el proceso de deshidratación de lodos. En ese punto en particular se obtenían alta concentración de olores de ácido sulfídrico, lo que también estaba causando corrosión en los equipos de tratamiento.
La aplicación de nuestras biotecnologías se realizó en el tanque polipreparador, pues teniendo en cuenta la naturaleza del polímero y nuestras biotecnologías, y se obtuvo una reducción en ácido sulfúrico de un 85%, pudiendo controlar. Esta también fue una aplicación que se realizó por 4 años continuos en esta industria, que después por temas de costos retiraron la aplicación de las biotecnologías, volvieron las quejas de la comunidad y al final, pues ahorita actualmente están pagando para que les traten estos subproductos. Acá, como pueden evidenciar, también en las mediciones, una reducción del 92% y una mejoría en la granulometría del lodo que estaban obteniendo después del proceso de compostaje. Como conclusión tenemos que la aplicación de nuestros biocatalizadores y nuestras biotecnologías incrementa la solubilización de la materia orgánica, logramos la destrucción de grasas y aceites a través de las rupturas de esos enlaces moleculares complejos y logramos una aceleración en el proceso de degradación de esa materia orgánica. Segundo, logramos mejores resultados en la carga nutricional del compostaje, ya que favorecemos a la acumulación de carbono. Tercero, permitimos una aceleración o una transición más rápida de fase mesófila a termófila, produciendo un aumento en la temperatura de los 60 a 80 grados centígrados, que a estas temperaturas es normalmente cuando los agentes patógenos que tenemos en nuestro compostaje ya se destruyen y quedando así una materia orgánica más controlada, con olores controlados, menos vectores, menos presencias de moscas y paulatinamente nuestro compostaje va a ir tomando un color más a tierra, que es el original que necesitamos para nuestro proceso de compostaje. Y por último, en nuestros núcleos productivos se logra aumentar los parámetros de bioseguridad en granjas porque vamos a reducir moscas, olores, enfermedades para nuestros animales y además el bienestar animal porque ellos van a estar en unas mejores condiciones en los galpones como en su ambiente. Listo, Yurley, ahí tenías, bueno, con esto creo que damos terminado. Yurley, quédate ahí con la última, por favor, ¿vale? La última, comparta la última que tenías ahí, por favor, porque es una información sobre el Congreso de Compostaje que tiene el Grupo Monteverde. Y sobre esta base abrimos un poquito las preguntas. Lorena, ¿qué preguntas tenemos para poder abordar? Y a pesar de que todas estas preguntas seguramente las vamos a hacer directamente con las personas que nos escriben y pues ahí hay muchas preguntas que tienen que ver con la funcionalidad, con aspectos que hemos visto, que lo haremos, pero hagamos unas 3, 4 preguntas al aire para que queden aquí registradas. Gracias. Damos paso a responder una pregunta específica. Si nos pueden aportar, si yo tengo una relación baja de carbono-nitrógeno en mi compost, debido a que se produce a partir de estiércol bovino, ¿cómo puedo aumentar esta relación? ¿Existe algún riesgo al utilizar este producto en jardinería? En ocasiones se ha visto que hay quema de las maticas cuando se ha utilizado este compost. Mira, es importante esta pregunta en dos sentidos. Lo primero, acuérdense que ya hablamos ahora de relación nitrógeno-carbono. Muchas veces se hace compost solamente de un material. En los ejemplos que vimos, que por ejemplo en el caso de la papelera, que está rica en carbono, utiliza un elemento que está rico en nitrógeno, el compostaje, el residuo de gallinaza. Entonces, esos dos mezclados, finalmente en una proporción, y lo da el laboratorio, porque todo no exactamente se puede decir, pero luego los análisis del laboratorio le van a diciendo uno cómo está la relación y cómo avanzan, se puede mezclar. En el caso del bovino pasa igual, o sea, uno tiene generalmente más ricos en la parte de nitrógeno, pero al final se compostan y se le colocan cierto material lleno de carbono, como por ejemplo la parte de los recortes de árboles, le ponen viruta, acerrín, cosas que vayan mezclando y le vayan dando, porque es que el carbono le da estructura, es como los huesos, entre comillas, del compostaje, para que mantenga una estructura. En ese lado,
Ahora, esa es una relación que seguramente tendrá que mirarse de acuerdo al tipo de producto que tengan y las condiciones también de aireación. Bueno, hay muchas cosas que influyen para que parte de ese carbono no se libere y no se nos escape. La otra parte importante es que cuando tú llevas un material que no está completamente preparado, que no está terminado, cuando se aplica en el suelo, se aplica en la tierra, pues muchas veces como no está terminado su proceso de digestión, pues al final terminan quemando las matas y eso es lo que finalmente ocurre. Digamos que uno lo ve fácilmente en la cosa más rutinaria del campo. Alguien va al campo y ve un residuo del ganado que se cae y si lo levantan, por debajo está la mata quemada, porque como todavía eso no ha terminado, libera calor y entonces eso hace que finalmente ese calor queme las matas por un lado y por otro lado es una sobresaturación puede haber una sobresaturación de materia orgánica sobre el suelo. Entonces, todos estos detalles operativos son los que nos dicen que tenemos que hacer un buen proceso y un control, digamos, adecuado para poder tener un buen nutriente al suelo. Gracias. Vamos con otra pregunta. ¿Cuánto producto se necesita por tonelada de material a compostar? ¿Cuál es la forma de aplicación y la frecuencia de aplicación? Mira, en cuanto a cantidad y la forma, ya hay una forma de aplicar. Realmente en compostaje siempre se hace por aspersión. Ya Julián habló ahí de alguna forma, se hace a través de las máquinas compostadoras, se hace antes o después, dependiendo de la cantidad, pero siempre generalmente por aspersión. Nuestra experiencia nos dice hoy que podemos preparar una solución al 1%, al 0.5%, o sea, 1 litro en 100 litros de agua, 1 litro en 200 litros de agua, 1 litro en 50 litros de agua, y sobre todo al principio del compostaje, como la materia orgánica al principio está más compleja, y vamos a tratar de disolverlo lo mejor posible, pues al principio de pronto preparamos una solución al 2%, o 3%, o 1,5% más constante. En la medida que avanza el tiempo, la cantidad de producto va disminuyendo y no se necesita tanta cantidad, se hacen unos pequeños refuerzos y esos refuerzos se pueden hacer en la medida en que también el compostaje está pidiendo humedad. Cuando uno ve que el compostaje le pide humedad, pues el día que pone humedad, le pone agua, mezcle un porcentaje hacia el 0.1%, o sea, 1 en 1000, que es, o sea, es tan poquito la cantidad. Y acuérdense que en este momento el catalizador, siempre el catalizador interviene en mínima cantidad para que una reacción se produzca. Entonces, eso hace que las cantidades sean muy bajitas relativamente siempre. Y la otra está asociada a la forma, a la cantidad y la frecuencia, lo que decía. Al principio creo que es mucho más y en la medida que van pasando los días son mucho menos las frecuencias. Y si lo hacen en la aireación, pues perfecto, porque en la aireación hay oxígeno que se aprovecha y se incorpora al sistema. Gracias. Gracias. Vamos a otra respuesta de la siguiente pregunta. ¿Cómo se hace el control de vectores con la aplicación de estas tecnologías? Mira, los vectores, las moscas, cucarachas, hemos hablado en relleno sanitario de moscas, de gallinazos inclusive, y pensamos que por experiencia hemos visto que este producto mejora mucho la condición de vectores. La condición de vectores generalmente viene mucho por condiciones anaerobias, mucho porque esa materia no está en forma para disolverse. La parte de mosca, sobre todo los que lo pueden utilizar, se dan cuenta que la mosca disminuye. Personalmente yo lo utilizo en mi casa para, digamos, eliminar moscas en todos los procesos que pueden haber en el compostaje o que llega puntualmente en un momento dado a las casas. En los residuos orgánicos se ponen y eso desaparece. Créanme que el utilizar permanentemente controla vectores bastante bien. Lo hemos visto en muchas oportunidades, en muchas formas,
O sea, es un gran producto para controlar los vectores y no hay que utilizar cal, no hay que utilizar fungicida ni parte de esas para poder eliminar vectores. En rellenos sanitarios que realmente utilizan esas cintas para que se peguen, eso es un distractor. Entonces creo que con el producto lo ponen y lo demuestran. Hágalo. Por ahí en el ejemplo que está allí, uno de los que puso, creo que Julián, en este caso, donde estaba hablando del compostaje de la vinaza, en la primera fotografía se ven hongos, porque uno puede hacer paralelos en pequeña escala. Cuando tú le das la aireación, le das el mismo proceso, pero en la otra le das la aireación y le aplica producto, el producto se ve mucho más granulado, mucho más limpio y no tiene hongos y no tiene mal olor. En el que no utilizó el producto y lo somete a la misma condición de proceso, donde la única diferencia es la aplicación del producto, digamos, bien diluido, pues se ve grandemente la diferencia. Y en el primero, donde no tiene nada de aplicación, pues aparece el hongo y detrás del hongo aparece la larva y aparece el resto de vectores que afectan la parte de salud animal o las personas, y al final no va a tener un compostaje adecuado o muy sanitizado para ponerlo en las plantas y sigue creciendo la cadena de enfermedades. Muchas gracias, ingeniero. Una última pregunta o una solicitud de síntesis. Nos solicitan: sintetizando los beneficios de la aplicación de sus productos, ¿qué valor agregado le puede ofrecer a los terceros que compran mi producto terminado? Esto enfocado a la viabilidad del costo que genera la implementación de dichas rutinas en el proceso de transformación. Mira, lo importante es que, por un lado, quien puede utilizar este producto y que lo va a tener, pues primero todo, reducción en costos de proceso, mejorar la calidad del producto, y se ve, es que yo vuelvo, insisto, a las dos últimas gráficas que hablaba del compostaje de la vinaza, y se ve la diferencia entre un compostaje sin eso y otro compostaje. Entonces se ve la calidad, y si además, que es parte de nuestro mensaje hoy, poder enriquecer ese compostaje, ponerle adicionalmente, quizás, como decía Julián, si vas a trabajar cítricos, si vas a trabajar plátanos, si vas a trabajar arroz, si vas a trabajar caña de azúcar, pues desde allí del compostaje se pueden incorporar los otros macro o micronutrientes que va a necesitar el suelo donde va a llevar ese cultivo. Entonces, pues qué mejor que tú puedes vender ofrecerle como producto final un producto enriquecido, y eso hace que finalmente el comprador del compost vaya a mirar, mire, que este compost es más bueno porque finalmente al final se lo ve en los frutos que tiene. Los que utilizamos este producto en el campo para hacer la parte del compostaje y llevarlo, nos hemos dado cuenta de todo este proceso, de cómo se puede conseguir un valor agregado en esto, que es parte del mensaje de hoy de nosotros. El compost lo puedes hacer bien y lo puedes enriquecer para que finalmente seamos sostenibles, porque al final eso se traduce en ser sostenible. Gracias. Muy amable. Con esto creo que terminamos. Le agradecemos nuevamente al Grupo Monteverde. Los esperamos para que participen en el Congreso que empieza el próximo miércoles 12. Y pues van a ser grandes lecciones. Esta vez lo haremos a través lo harán, porque es una responsabilidad del Grupo Monteverde, del Congreso, por las condiciones actuales, y nuevamente lo esperamos en 15 días para ver el webinar sobre digestión anaerobia, aprovechamiento de todo este material, pero aprovechando primero la energía. Muchas gracias.